con el fin de mantener sustentada con la palabra de Dios a la iglesia y a un mundo que carece de fe y esperanza. El pastor Pablo Urbina continúa predicando la palabra con unción y poder en medio de una pandemia mundial. Prepárese y reciba la palabra que pueda cambiar su vida. Dice la Biblia en el libro de Efesios, vamos a leer la palabra en el capítulo 10 y vamos a leer la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme o para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy las gracias por la bendición que me concede, Señor, de estar parado en este lugar una vez más para presentar tu palabra a tu pueblo, a ese pueblo necesitado, sediento de una palabra fresca, de una palabra viva. Señor, le doy las gracias porque usted es un Dios maravilloso, poderoso, un Dios que siempre se apiada de nosotros. Y hoy en esta hora le pido que tome control de los corazones, de cada vida, Señor, de cada familia. Y de esta manera, Dios amado, todos podamos ser ministrados por su palabra, ser llenos de su presencia. Usa a tu siervo como instrumento y avergüenza al diablo una vez más, llevando esta palabra transformadora, esta palabra liberadora, esta palabra sanadora, restauradora, esa palabra que fortalece y da unción, da fuerzas para seguir adelante. Te pido que bendigas a cada uno, Señor. No importa dónde está ni lo que esté haciendo. Yo envío la palabra ahora en el nombre de Jesús para que obre y haga su obra de acuerdo su propósito es enviada hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Traiga sanidad, traiga fortaleza a aquellos cuerpos que están débiles, aquellos que se encuentran desalentados, desanimados, sin fuerza, frustrados. En el nombre de Jesús, yo declaro victoria ahora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Es una bendición esta palabra que acabamos de leer. Trate de no moverse de su lugar porque vamos a estar hablando un tema maravilloso. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso está siendo muy sincero, muy honesto, muy franco con ellos. Porque nunca falta gente en las congregaciones. Nunca falta gente que de repente le parece que el mal no existe y que las cosas las toman a la ligera. Al igual como ha estado sucediendo con lo que hoy está pasando en el mundo entero con esta enfermedad, hay gente que realmente no le toma importancia y cree que eso es nada. Por eso dicen que hasta que no
le toca a una persona cercana o a ella misma, no va a entender que es algo serio. El apóstol Pablo aquí habla de una lucha constante de los creyentes contra huestes espirituales de maldad, contra potestades del infierno, contra seres de la oscuridad, contra monstruos invisibles, contra huestes que se mueven en las regiones, contra príncipes armados, pero que estos combaten no solo contra la iglesia, sino contra la humanidad entera, con la diferencia que a los que ya tienen de su lado, pues ya no tienen trabajo con ellos, pero con la iglesia la atacan y trabajan de tal manera que la iglesia se pueda enfriar, que se pueda dejar vencer y que la iglesia se paralice de alguna manera y que ya no se desarrolle ni crezca, que no avance, que no haga el trabajo de Dios, que sus ministros, que el pueblo del Señor se dé por vencido. Entonces, hay diferentes áreas donde el enemigo realmente ataca a la iglesia. Por eso hay un reto de parte de Dios a su pueblo, que le está diciendo a su pueblo, esto quiero que levanten, que abran los oídos. Quiero que hagan lo que dice Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Hay un enemigo trabajando, queriendo destruir lo que usted le ha costado hacer. Por eso la iglesia tiene un trabajo fuerte, arduo que hacer. Y de esta manera es que hemos titulado a este mensaje. Hoy quiero hablar bajo este tema que le he titulado Guerra Espiritual. Dije guerra espiritual. Esta guerra es espiritual de tal manera, desde que hablamos de que es espiritual, no tiene que ver con armas físicas, no tiene que ver con fuerzas físicas, sino con algo espiritual. Se pelea espiritualmente. En el mundo espiritual, quiero decirles que se ganan o se pierden las batallas. En el mundo espiritual, que la iglesia pelea, que los hombres de Dios peleamos diario, es una constante batalla. ¿Por qué? Porque ese mundo espiritual se mueve destruyendo familia, destruyendo hijos, destruyendo las finanzas de los hogares, destruyendo los negocios, destruyendo las congregaciones, poniendo división entre los mismos hermanos en las iglesias, pelea entre los mismos creyentes en las iglesias, disensiones entre los mismos líderes en las iglesias, en los concilios, trayendo también cuantas cosas de manera tal de ponerle freno al evangelio de Jesucristo. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad también de pelear espiritualmente. ¿Por qué? No solo eso que le he mencionado, el enemigo está dispuesto a destruir. También está tratando de manera tal que ese hijo suyo que está allí enrebeldado, que no quiere nada con Dios, siga así de rebelde. El enemigo quiere que las almas se mantengan perdidas y que no se salven. Entonces, pero nosotros tenemos una misión de parte del Señor y vamos a hacer nuestro trabajo. Y vamos a aprender muchas cosas en este mensaje. Porque no es de vivir peleando con el diablo, ¿verdad? Como a veces alguien dice, aquí estoy peleando, aquí estoy peleando, aquí estoy peleando. Hay que saber las estrategias para ganar esa batalla espiritual, esa guerra espiritual. Los cristianos somos más que vencedores. Fuimos concebidos por Dios para ser triunfadores.
No obstante, el pecado lleva al hombre a un estado de postración que le impide avanzar, lo paraliza, lo detiene. Sin embargo, cuando reconocen y reciben a Jesucristo, cuando el hombre recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón, todo cambia de ahí en adelante. Ya no es la misma persona. Después, por eso es que podemos ejercer autoridad y ser totalmente libres y ya no ser esclavos del pecado. Además, podemos ayudar a otros para que vivan esa libertad y disfruten de lo que nosotros ahora disfrutamos. Esta es la bendición. Alguien peleó una batalla, alguien peleó esa batalla de rodillas para que usted estuviera hoy libre. Alguien estuvo de rodillas intercediendo, clamando por usted, o alguien lo hace siempre. Entonces, quiero llevarlos a algunos pasos porque este tema es tan delicado y quiero que aprendamos poco a poco de cómo y de qué manera es que vamos a pelear esta batalla, porque creo que allí en su familia hay mucho que ganar. Yo creo que más de alguno de ustedes tiene más de algún pariente que está apartado del Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, o alguien que está en pecado, que está en el lesbianismo, en el homosexualismo, alguien que está en la brujería, en la hechicería, alguien que está en la santería, alguien que está allá en la idolatría, pero que hoy en el nombre de Jesús, alabado sea Dios, a través de su palabra vamos a declarar esa batalla, esa guerra, y las almas serán libres, porque si no han podido ser libres, no han podido convertirse y entregarse por medio de las palabras que usted les habla constantemente, pues vamos a buscar la manera espiritualmente para que sea Dios el que se encargue rompiendo esas cadenas y liberando esas almas para que puedan venir al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en primer lugar, ¿cómo vamos a confrontar? ¿Cómo vamos a prepararnos para la confrontación espiritual? Hay una confrontación espiritual, pero ¿cómo vamos a prepararnos para esta confrontación? No es simplemente llegar así. Hay gente que pierde sus casos en una corte porque llega sin ir preparado. Pero el que llega con un abogado, el que lleva documentos, el que lleva pruebas, este la lleva de ganar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa confrontación espiritual? Tomen nota, yo quiero que aprenda este día. ¿Cómo vamos a hacer esa confrontación? Cuando digo confrontación, es confrontar el hecho de la circunstancia, es confrontar el hecho del pecado, es confrontar el hecho de la desgracia que le está viniendo. A veces no entendemos por qué está pasando esto, por qué me pasa esto, por qué le pasa esto a mi familia, por qué me ha pasado esto en la finanza. A veces no nos hemos dado cuenta que el enemigo está metiendo la mano y está arrebatando, está destruyendo. Pero hoy lo vamos a confrontar. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Leemos la Biblia, una porción bastante grande, porque quiero que le entendamos al contexto. Dice Mateo capítulo 6, versículos 5 hasta el 15. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Mire por dónde vamos aquí. Vamos a ir despacio. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues
semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el último, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar a vosotros sus ofensas. Mire qué tremendo. Ok. Vamos a decir, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a confrontar? ¿Cómo vamos a tener esta confrontación espiritual? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay tres maneras, vamos a ir, por eso dije poco a poco, de confrontarlo. La número uno es a través de la oración. Y aquí estábamos leyendo la parte cómo debemos de orar, ¿verdad? Es la oración la número uno. ¿Cómo es que vamos a orar? Allí comienza el Señor dando especificaciones para que lo hagamos en secreto. Mire cómo comienza, ¿verdad? En el versículo 5 de Mateo 6, dice, y cuando ores, verso 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Allí habla de que oran para que los vean que oran. Pero el versículo que sigue, que es el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Así comienza la oración eficaz, la oración que trasciende, ¿verdad? Es esa oración que usted, así como aquella mujer, se recuerdan, llamada Ana, que tenía un esposo que era un hombre muy bueno, pero había un problema en ellos. Su esposo Elcana, que tenía, el problema es que Ana era estéril. Y conocemos esa historia, pero solo traigo aquí para decirle que ese problemita la hacía a esta mujer ser infeliz. ¿Por qué? Porque su marido, según la ley, tuvo que agarrar otra mujer que le diera hijos. Y aquella comenzó a darle hijos. Y se mofaba, se burlaba, se reía de Ana, la sierva de Dios. ¿Por qué traigo esto? Porque es posible que hay cosas que ocurren en la vida suya. Algo que está pasando alrededor de su familia, que nadie es posible que lo ha notado. No se han dado cuenta el sufrimiento interno que lleva usted, el dolor, la carga pesada, la angustia, que cada día le come y le carcome por dentro porque se siente impotente el no poder alcanzar algo que usted
quiere, desea y anhela. Entonces, esta mujer se sentía inferior porque no había una respuesta, aunque lo tenía todo para los demás, pero ella sabía que no tenía todo. ¿Qué es lo que afecta en la vida suya, en su vida íntima? ¿Qué es lo que afecta en sus propósitos? Es posible que hay necesidad de una guerra espiritual para que Dios rompa con esa maldición que ha llegado quizás a la familia suya. Esa maldición de alcoholismo en alguno de sus parientes, esa maldición de drogadicción, esa maldición de homosexualidad, de lesbianismo en alguno de sus parientes, pero que hoy en Cristo Jesús usted tiene el poder para llevarlo, aleluya, a los pies de Jesucristo de la buena forma y hacer guerra y batalla espiritual. No es necesario que se lo diga a Juan, a Pedro, a Marta, a María, a Andrés, a Jacobo. No es necesario que se den cuenta los discípulos. Solo vaya y dígaselo al maestro, al que todo lo soluciona, al que todo lo puede, al que tiene la respuesta. Ana se fue y se fue a orar. El mismo sacerdote Elí la regañó porque le dijo que estaba borracha, porque no quería que nadie supiera su dolor, que nadie supiera el ardor que llevaba, la carga que la conmovía. Y ella comenzó a pedir allí susurrando: Señor mío, traigo mi angustia, traigo mi carga, la presento ante usted, tenga piedad, tenga misericordia. Y la Biblia dice, bendito sea Dios, que Dios escuchó la oración de aquella mujer. ¿Y saben qué pasó? Pronto salió embarazada y no solo tuvo un hijo por tener un hijo, sino que tuvo un hijo que fue juez y que fue uno de los grandes profetas que ha tenido la Biblia, el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque esta mujer peleó la batalla, peleó la guerra y la ganó de rodillas, aunque nadie supiera su dolor, pero Dios conoció su necesidad. Por eso Jesús dijo: vaya, cierre la puerta. Hay gente que pelea la guerra espiritual. No estoy criticando de la manera que lo hace, pero cree que pelear una guerra espiritual es estar proclamando, declarando al diablo a todos los cuatro vientos. Pues de esa manera acostumbra a orar usted, ore, pero la guerra más eficaz que se gana es la que se pelea de rodillas y en secreto. Y en secreto, allí clamando, ahí de rodillas, quizás ni mueve la boca, pero allí está hablando, allí está. Oh, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público cuando acuerdes que su hijo está de rodillas llorando en la presencia de Dios. Su hija, su esposa, su madre, su padre, su tío, su primo, su pariente. Bendito sea el nombre del Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Entonces, esa guerra espiritual se pelea de rodillas en secreto. En secreto. Alguien me decía, es que verá, no solo por una ocasión la iglesia suya no hace guerra espiritual. Usted, su iglesia, no hace guerra espiritual, porque nos ven en el Facebook y dice: sus hermanos son pasivos, no son guerreros. Y hay iglesias que dicen: nuestra iglesia vive en guerra espiritual. Pero no equivoquemos, no nos vayamos allá, que guerra espiritual es porque digamos: fuera diablo, suéltalo diablo, te lo quito diablo. Y
y andamos, ¿verdad? No es que estoy al contra, te pateo, diablo, te machuco, diablo, te doy de golpe, diablo, te boxeo, diablo, y comienza como que estuviera peleando físicamente. Si así lo acostumbra a hacer usted, sígalo haciendo. Pero si no le ha resultado, yo le doy el método que le estoy dando ahora. Si no le ha resultado. Porque al final lo que sucede es peleando entre hermanos. Es peleando entre uno mismo. No. Una vez me recuerdo yo que estábamos en una ciudad allá en Honduras, en el departamento del Paraíso. Allá hay muchos brujos. No sé si todavía hay, pero en ese entonces había muchos brujos. Y de repente llegó una muchacha endemoniada y habíamos varios pastores porque era una reunión de pastores y pidieron allí que fuéramos a orar. Entonces muchos se negaron, pero yo fui y fue alguien más conmigo. Entonces el pastor local de ahí de la iglesia, yo me acuerdo, era una muchachita la que estaba endemoniada, una muchacha bien joven, adolescente, delgada. Y yo me recuerdo que lo que estábamos ahí se levantó con voladora, así como Jackie Chan, y le dio al pastor, pero con las dos juntas así, y se las pegó en el pecho y lo tiró por allá. Entonces el pastor se levantó con ímpetu, con furia, y la agarró del pelo, se enrolló el pelo aquí, la jaló, dijo: a mí ningún demonio me va a patear. Entonces ya comencé yo y entré en acción. Le dije: pastor, suéltela, no la maltrate. Es que este demonio no me va a patear. No, es que el que la está pateando es ella. El demonio, le dije yo, es el que la está usando. Y usted quien está maltratando es a ella. A quien le está jalando el pelo es a ella. Hay quienes las agarran, las atrincuñan, le ponen la rodilla en el pecho. No maltrate el cuerpo. El diablo se ríe cuando usted está orando por alguien así. Hay quienes que hasta patadas le dan, golpes le dan, lo amarran, lo aprietan y lo tienen allí maltratando el cuerpo. Ese es el cuerpo de la persona. El diablo se ríe porque dice: ¿sabe qué? No sabe nada este. ¿Cómo es que me va a echar afuera? La lucha no es contra carne, no es contra sangre. No es contra el físico, es contra el espíritu que tiene atado Jesús. Yo me acuerdo que cuando se le acercó el endemoniado, le dijo: ¿cómo te llamas? Quizás el hombre se llamaba, vamos a decir que se llamaba Leopoldo, que se llamaba, ¿qué nombre tenía? Pero el demonio, Jesús le habló, le preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y el demonio le contesta, le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Allí contestó el mero diablo. Me acuerdo una vez llegar un hombre a mi oficina con la esposa y me dijo: mire, pastor, tenemos un problema, hay una situación que nos está pasando con mi señora, viera cosas raras. Y yo la quedé mirando. Y inmediatamente uno tiene el Espíritu de Dios y discierne. Entonces la quedé viendo y me le acerqué y le dije: ¿cómo te llamas? Y me acuerdo que el marido me dijo: se llama María. Le dije: no, cállese usted. Le digo al Espíritu: ¿cómo te llamas? Y sabe que contestó aquella voz áspera, fea, horrible del infierno. Y me dijo: soy Satanás. Y tiró una risa. Y allí mismo se tronchó toda, cayó al piso y comenzamos a orar hasta liberar a aquella mujer. Yo le digo algo: a veces usted está batallando, está peleando, está luchando contra esa persona que usted quiere que cambie, que usted quiere que logre, que usted quiere que alcance, que usted quiere que sea otra persona. Ya no, váyase de rodillas y allí como Ana clame al Señor y Dios tendrá una respuesta para su vida, se lo garantizo, porque la palabra es verdadera, es eficaz y no falla. Entonces le dije que estoy hablando de cómo debemos prepararnos para la confrontación espiritual. ¿Cómo debemos prepararnos? Y número uno, dije que a través de la oración, pero es una oración que no es que
que vamos a estar a gritos. Dicen, no quiero que lo hagan como los hipócritas que quieren que los escuchen. No, hágalo en secreto, hágalo ahí. ¿Verdad? Es una oración verdadera, una oración eficaz. Ahora, esta oración también en el mismo versículo, aparte de ser en secreto, me llama la atención porque hay varios pasos, pero no los voy a describir todos. Pero voy a llevarlos al versículo 14 de ese mismo capítulo que estamos leyendo de Mateo 6. El verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y como dije, no voy a detallar toda la oración porque eso lo enseña uno en los primeros pasos, cómo orar. Pero estoy hablando de liberación. Pero aquí hay un punto importante, que aparte de hacerla en secreto, usted tiene que estar libre de su corazón. Limpio de su corazón. El diablo es astuto y, hermano, de repente lo puede avergonzar delante de la gente si usted no ha perdonado. Le voy a decir algo, que el perdón es tan importante en la vida del creyente que el creyente que ha perdonado es libre totalmente, pero el que no ha perdonado, el que no perdona a los demás las ofensas, entonces este creyente está amarrado, está atado. Lo voy a llevar a algo. Cuando Jesús estaba por ser crucificado, es más, ya estaba crucificado, pero cuando estaba ya para morir, ya en los últimos suspiros, yo creo que el diablo estaba como a un costado, viendo la escena, sabiendo de que habían gente que lo habían acusado injustamente, que lo habían maltratado, ahora lo habían crucificado, ahora le habían roto su costado, ahora estaban dándole vinagre en lugar de agua, ahora se burlaban de él, ahora lo estaban matando. Entonces el diablo sabía que si Jesús no soltaba una palabra, antes de decir consumado es, había una palabra que tenía que soltar. Y el diablo estaba ahí escampado. Sabía que si Jesús no soltaba esa palabra, podía él todavía tener opciones a ganarle la batalla. ¿Y cuál era la palabra? Era perdónalos. Jesús, antes de decir consumado es, quedó viendo la multitud que lo acusaba, la multitud que lo maltrataba, al mismo soldado que le había traspasado su costado. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra fue tan importante que en ese momento el diablo se desapareció y se metió, se encharraló, se escondió, porque Jesús había logrado la victoria contra aquellos que lo habían ofendido, los que lo habían bofeteado, los que lo habían acusado. La guerra espiritual no se vence teniendo resentimientos con alguien. La guerra espiritual no se vence estando enojado con alguien, aunque usted ore, ayune, busque de Dios, pero si está enojado, si tiene resentimientos, rencores, amarguras con alguien, usted no puede ganar una batalla espiritual. No se puede. No es posible. Tiene que haber perdón en usted. Tiene que haber una liberación completa. De nada sirve de que usted se vaya a la montaña, de que usted se pierda y se encierre 3, 4, 5, 7 días. Primero arregle su vida para que su oración no tenga tropiezo y el diablo no lo avergüence. Porque sin usted no hay perdón, no ha perdonado, la guerra espiritual la va a perder. Eso es seguro. Entonces,
¿Cómo vamos a pelear esa batalla? ¿Cómo la vamos a ganar, verdad? ¿Cómo y de qué manera nos vamos a preparar? Que estamos hablando de eso. Entonces dije, número 1, en la oración. Número 2, lo vamos a lograr con el ayuno. El ayuno es algo importante, pero entiéndame esto usted. Hay que saber ayunar. Porque no solo es de ayunar. Hay gente que no solamente ayuna, no está ayunando, sino que está aguantando hambre. Entonces, hay que saber ayunar. Ayunar es una palabra muy poderosa. Y la palabra dice, ¿verdad? Jesús le dijo a aquel hombre, aquel hombre que llevó al hijo enfermo, le dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. El ayuno es aquel que se hace para afligir el alma, para aquel que se hace para humillar la carne. No es ayunar simplemente decir, voy a ayunar por fulano, voy a ayunar y menciona el nombre. No, usted va a ayunar por usted. Allí es donde está el secreto. Porque yo digo, yo voy a ayunar por mi suegra. Voy a ayunar por mi suegra. Estoy ayunando por mi suegra. No, simplemente yo voy a ayunar porque tengo que ayunar. Entonces, porque puede ser de que, mire, la gente a veces está haciéndolo mal y como que se presenta delante de Dios y dice, bueno, yo estoy aquí, Señor, y traigo este ayuno para que pueda liberar a mi hijo. Y aquí voy a estar en ayuno hasta que libere a mi hijo. No, este es como presentarse en huelga. Es como hacer una huelga y presentarse en pancarta. Aquí voy a estar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? En un tiempo se ponían aquí en la alcaldía muchas personas en protesta y hacían tiendas de acampar para exigir que el gobierno diera una reforma migratoria. Y el gobierno ni los miraba, porque decía, ¿sabe qué? No, pues si esta gente lo que está haciendo aquí es quererme obligar a que yo haga algo, ¿no? Entonces, ¿sabe? Porque esta es una protesta. El Señor no quiere protesta. Cuando habla de ayuno, cuando Jesús se fue a ayunar por 40 días, dice la palabra del Señor, que fue llevado por el Espíritu al desierto, después de haber ayunado 40 días, 40 noches. Cuando se fue a ayunar, no fue a ayunar por María, no fue a ayunar por Juan, se fue a ayunar por él, porque iba a iniciar su ministerio y era necesario estar preparado, estar fuerte, estar capacitado, tener unción, tener autoridad para echar fuera demonios, etc. Cuando usted va a ayunar, ayune y busque de Dios, porque entre más se debilita su carne, esa carne que está alterada, esa carne que solo quiere las pasiones desordenadas, esa carne que no quiere buscar de Dios, esa alma que está ahí nada más engordándose, pero no se libera de nada. Entonces cuando lo buscamos en ayuno, se comienza a afligir, se comienza a morir el ego, a morir el yo, a morir y a morir y a morir y a morir, de tal manera que el Espíritu de Dios comienza a fluir mayormente. La presencia de Dios toma control de la vida suya, la presencia de Dios toma control de todo su ser, y entonces es como ahora vamos a tener más autoridad, no porque yo estuve ayunando por fulano, sino porque yo busqué más de Dios. Y ahora hay una autoridad mayor, una presencia, un poder más que carga mi vida para yo poder hacer la obra del Señor. Así entendamos la palabra, ¿verdad?
Ayuno y oración. Es ayuno y oración, no ayuno y dormir. Ayuno y dormir. Porque durmiendo tampoco no es correcto, ¿verdad? Es dejar de comer. Y la otra cosa cuando me pregunta de ayuno, porque hay quienes juzgan y dicen, bueno, la verdad, pero el ayuno, un ayuno completo, ¿de cuánto es el ayuno? Simplemente el ayuno, y le voy a decir esto, usted lo puede definir o decidir hasta dónde y cuánto tiempo va a ayunar conforme Dios le dé la fortaleza, ¿verdad? No simplemente por lo que yo le diga, pero es un ayuno desde que usted no desayuna. Si usted decidió no desayunar porque va a ayunar, ya está ayunando. Ahora, cuando lo entrega, no importa si lo entregó a las 6 de la tarde, o lo entregó el siguiente día, o lo entregó a los 3 días, usted ayunó. Usted ya hizo un ayuno. Ahora, aquí hay algo bien importante, interesante en esto. Hablando del ayuno, podemos comparar como por ejemplo los mensajes. Los mensajes. Alguien dijo una vez, mire, me dijo a mí, yo quiero que nos predique un mini mensaje, porque me decía que predicara 15 minutos y le llamaba mini mensaje. Y yo le dije, fíjese que yo no predico mini mensaje, yo predico mensaje. No, pero es que no hay suficiente tiempo, solo va a tener 15 minutos. Es que no importa si yo tengo 15, si tengo 5 o tengo 1 minuto o 30 segundos, ese es un mensaje, no hay mini. No hay mini mensaje. Entonces, no hay mini ayuno. No hay un mini ayuno. Voy a hacer un mini ayuno. No, hay ayuno, no hay mini ayuno. ¿Cuánto tiempo? No importa, pero es un ayuno. Si ayuno 30 días, es un ayuno igual que haya ayunado 3 días o un día o un mediodía. Es un ayuno, solo que fue más largo. ¿Me entiende? Entonces, la segunda opción para pelear esta guerra es el ayuno. Y la tercera opción es el estudio de la palabra. Entonces, estas 3 cosas están combinadas. No podemos desligarnos jamás de la dimensión espiritual en la que entramos en intimidad con Dios. Salimos diferentes. Salmos 118. Verso 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Qué bonito ese salmo. En la vida del Señor Jesús encontramos un ejemplo de oración. Él pasaba largo tiempo en la presencia del Padre Celestial. Así que cuando oramos, nos estamos sometiendo a Dios. Y sabe que el Santiago dijo, veamos qué dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Es algo bien interesante porque usted y yo necesitamos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacen. También los demonios tiemblan. Creen y tiemblan. Pero mire, pero dice en Santiago 4, 7, quiero que vea la palabra, porque los demonios creen que Dios es uno, pero no lo creen, tiemblan. Pero vea lo que pasa, dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces, el secreto para cerrar este punto y este mensaje hoy está en que usted se meta. Quiere pelear, quiere ganar la guerra, porque a nadie le gusta estar peleando la guerra.
es pelear y ganarla. ¿Quiere ganarla? Hágalo conforme lo hemos predicado hoy. Busque de Dios, sométase a Dios, viva la palabra, viva en obediencia, perdone. Y someta, y usted va a ver que el diablo va a huir. Porque aquí no es que yo vaya corriendo detrás del diablo y lo voy a seguir. Y lo voy a seguir. ¿Y para dónde va, pastor? No, es que ando detrás del diablo porque lo ando correteando. No, él es el que se va a correr de mí. Él es el que va a huir de mí. Simplemente con someterme yo a Dios. Pero a veces hay mucha gente que es lo difícil, que se le hace más fácil ayunar, orar. Se le hace más fácil hacer vigilia que someterse a Dios. Entonces no gana la batalla. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Y someterse a Dios es estar bajo su voluntad. Si usted es esposa, sujétese a su marido. Desde ahí empieza la victoria para ganar la guerra espiritual. Porque si anda en desobediencia de su marido y usted se va a ayunar y se va a orar y anda en desobediencia, dice, yo no respeto al diablo, porque hay mujer que se dice, ese marido que tengo es el diablo y a mí no me va a evitar. Y se va y anda peleada con el marido. Nada anda haciendo, hermana, allí. Nada anda haciendo, orando así. No, mantenga la paz, mantenga la armonía. Si anda en desobediencia de su pastor, tampoco nada anda haciendo. Nada anda haciendo. Sométase a Dios. Dice Santiago, someteos pues a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir resistir? Es que él va a llegar con violencia, él va a llegar con ímpetu, con fuerza, va a llegar para destruirlo, pero usted resístalo, usted no se salga de la sombra de Jehová. El diablo haga, patalee, berrinche y haga lo que quiera y diga lo que quiere. Usted siga sometiéndose a Dios, sígase sometiendo a Dios, sígase sometiendo a Dios y Dios le dará la victoria, porque cuando el diablo vea que usted ya no le hace caso, él se va a ir. Eso es lo que pasa. Una vez me acuerdo que estábamos en un culto y pasan al predicador de la noche y había muchos zancudos. Esto era allá en Honduras, había muchos zancudos, ¿verdad? De esos que pican. Había muchos zancudos y la gente entonces con las toallas, con las mantillas de los niños, se sonaban el cuerpo y se daban, ¿verdad? Espantándose los zancudos. Y cuando pasa el predicador y vio todo aquella desorden que había allí, la gente que no aguantaba el zancudal, dijo, no, dijo que el Señor reprenda al diablo. Aquí el diablo no quiere que yo predique, dijo. Y se bajó. ¿Cómo es posible? Usted no se mueve porque el diablo quiere. Usted no se para porque el diablo quiere. Usted se mueve porque Dios dice que se mueva. Usted se detiene porque Dios diga que se detiene. Es el diablo el que va a huir, no es usted. Manténgase firme, manténgase. Es como cuando se va de una congregación, porque en esa congregación hay muchos problemas. O puede ser de que le va huyendo, según usted, le va huyendo al diablo. Al revés, es el diablo que se tiene que correr de usted, hermanito, hermanita. Es el diablo el que tiene que huir, no usted. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Instagram. También les invito a que descarguen nuestra aplicación de nuestra iglesia ya disponible en Android y Apple. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Diagonal Fuente de Vida AIP, y Facebook, Diagonal Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.